Hemos escuchado, aprendido y leído acerca de los milagros de los profetas y mensajeros de Dios y de los veraces. Entonces, ¿cuáles son los milagros de la veraz Virgen María, que fueron preludio para su conocido gran milagro? Muchos de nosotros oramos a Dios, pero no con certeza completa en que Dios escucha y responde nuestras plegarias. Luego, ¿cómo debe ser la certeza en Dios y cuáles son las historias en el libro de Dios que explican esto al detalle? ¿Acaso sabéis que Dios contesta las oraciones con certeza, incluso después de que pase un cierto tiempo? ¿Cuál es el secreto detrás de todo esto? Y el anuncio mundial de la gran noticia del regreso del Mesías Jesús, hijo de la Virgen María. Que las bendiciones y la paz de Dios sean con ellos. Todo esto y más cosas explicadas al detalle las encontrarán en la nueva declaración detallada del poseedor del conocimiento de todo el libro y el juicio certero y el que habla con la verdad, el califa de Dios sobre todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Y la declaración se titula Milagros sobrenaturales de la Virgen María, escrita bajo fecha el 29 de junio del 2022. Los milagros sobrenaturales de la Virgen María. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita el 29 de junio del 2022, cuyo título, Los milagros sobrenaturales de la Virgen María. En el nombre de Dios el misericordioso, el compasivo, y que las oraciones y la paz sean con los profetas, los veraces, los mártires y los justos, en todo tiempo y lugar, hasta el día del juicio final. Como preludio a la creación de Dios a su siervo Jesucristo, Hijo de la Virgen María, con una palabra de su poder, que hizo descender sobre la Virgen María, sé y fue, como inicio del preludio del Señor de los mundos, para que crea en el mandato de su Señor, en el milagro de su embarazo, sin ser tocada antes por ningún ser humano. Y ese es el motivo por el que Dios apoyó a María, la hija de Imrán, con verdaderos milagros supernaturales reales en la realidad real. Después de que sus tíos disputasen su custodia ante el juicio de Dios, ¿cuál de ellos iba a encargarse de cuidar a María, la hija de su hermano Imrán, hijo de Jacob? Entonces tomaron a Dios como juez para elegir quién se encargaría de cuidar a María, la huérfana, a través de un sorteo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Esto forma parte de las historias referentes al oculto, que nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos cuando echaban suertes con sus plumas, para ver quién de ellos iba a encargarse de cuidar a María. Tú no estabas con ellos cuando disputaban. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم. Y Dios escogió que la cuidara su tío Zacarías, hijo de Jacob. Que las bendiciones y la paz de Dios sean con ellos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Su Señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confió a Zacarías para que la cuidara. Cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba sustento junto a ella. Decía, María, ¿cómo es que tienes esto? Contestaba ella, esto procede de Dios. Es cierto que Dios provee a quien quiere sin limitaciones. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Pero no encuentro en el libro de Dios que el profeta de Dios Zacarías le preguntara a María sobre quién le traía la comida que solía encontrar junto a ella, alimentos de diferentes tipos, cada vez que él solía traérsela. A pesar de que él notaba eso, que cada vez que entraba al mihrab del templo para traérsela, y solía pensar que a lo mejor era alguien de sus tíos quien se la traía antes de que él llegara. Y María notó que su tío piensa que algunos de sus tíos paternos es quien le solía traer esa comida. Por eso no lo ve preguntándole quién se la traía, porque no le sorprendía eso en nada, puesto que esos alimentos estaban disponibles en los mercados. Por esa razón, él no le preguntaba, a pesar de que encuentra comida junto a ella cada vez que Zacarías entraba al mihrab del templo. Entonces María supo la razón por la cual su tío no le preguntaba por el sustento que encontraba junto a ella, puesto que pensaba que esa comida se la traía alguno de sus tíos, a pesar de que no fue traída por ninguno de sus tíos, y Zacarías solía traer la comida y comer junto con María, hasta que un día María quiso hacerle una sorpresa a su tío Zacarías. Que las bendiciones y la paz de Dios sean con ellos. Así que le preparó un banquete con diferentes tipos de frutas, de uvas blancas y negras, granuladas y sin granos, naranjas granadas, sandías, higos, así como todo tipo de frutas, que su tío Zacarías sabía que no estaban de temporada y no estaban disponibles en los mercados. Así como de costumbre, su tío Zacarías le trajo comida a la hora del almuerzo. Luego se sorprendió al ver el banquete en su mihrab del templo, que ella había preparado en hospitalidad a su tío Zacarías, en el que había diferentes tipos de comida deliciosa, así como diferentes tipos de frutas de todo tipo, sobre todo las que sabe que su tío Zacarías sabe que no están de temporada en absoluto y que no estaban disponibles en el mercado. Entonces se quedó asombrado por lo que vio delante de sus ojos, diversos tipos de frutas que no estaban de temporada en absoluto. Aquí es donde le preguntó con asombro, ¿cómo es que María tiene frutas frescas que no son de temporada y de todo tipo, frescas y suaves? Y dijo, oh María, ¿cómo es que tienes todo esto? ¿Y no estamos en la temporada de estas frutas? Y luego ella le contestó, es procedente de Dios, ciertamente Dios provee para quien Él quiere sin limitación. Y Zacarías le dijo, ¿y de qué forma Dios te ha sustentado? ¿Acaso estos frutos te los trajeron los ángeles desde el paraíso? María dijo, no que va, Padre mío, pero soy yo el que hace estos frutos, y toda la comida que sueles verme tener, ninguno de mis tíos la traía como solías pensar. Puesto que sueles verme tener comida todos los días, y nunca me llegaste a preguntar quién me las traía y quise hacerte una sorpresa. Y él dijo, ¿y cómo lo haces? Ella le contestó, oh Padre mío, pide lo que deseas. Entonces él pidió algo también cuya temporada aún no había llegado, así que trajo barro y agua, e hizo con el barro formas de lo que su tío Zacarías le había pedido, y eran dátiles frescos y maduros. Luego ella dijo, oh Dios, hazlos ser dátiles frescos y maduros. Y luego Dios respondió su plegaria, y luego el barro en forma de dátiles se convirtieron en dátiles reales, frescos y maduros. Entonces dijo ella, aquí tienes, mi amado tío. Luego Zacarías comió de lo que vio con sus propios ojos, y que ella los había hecho de barro sin palmeras. Así que los comió y los encontró realmente frescos, maduros y dulces, como los conocidos dátiles frescos y blandos cuando están maduros. Así fue testigo ocular del poder de Dios, de cómo Dios respondió la súplica de María, sustentándola con frutos sin árboles, y dátiles blandos sin palmeras. Es allí donde Zacarías invocó a su Señor, suplicándole con certeza total, y Dios Todopoderoso dijo. Entonces Zacarías suplicó a su Señor y dijo, Señor mío,
concédeme una buena descendencia procedente de ti. Realmente tú eres el que atiende las súplicas. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando en el lugar de oración. Dios te anuncia la buena noticia del nacimiento de Juan, que será confirmador de una palabra de Dios, Señor casto, un profeta y de entre los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo es que voy a tener un hijo si he alcanzado ya la vejez y mi mujer es estéril? Dijo, así es, Dios hace lo que quiere. Dijo, Señor mío, dame una señal. Dijo, tu señal será que durante 3 días no podrás hablar a la gente excepto por señas. Invoca mucho a tu Señor y ora mañana y tarde. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هنالك دعا ربه زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Y lo que obstaculizaba la certeza en la súplica de Zacarías era que su esposa era estéril, es decir, menopáusica, y que ya no menstruaba. Pero ella estaba seguro que aunque su mujer fuera estéril, su plegaria será escuchada y respondida por aquel que respondió a María al invocarle, es decir, de la misma forma que Dios respondió su plegaria con frutos sin árboles y dátiles frescos y maduros sin palmeras. Es verdad que mi Señor es poderoso sobre todas las cosas. Entonces invocó a su Señor suplicándole para que le concediera buena descendencia aunque su esposa fuera estéril. Ciertamente mi Señor oye a quien le invoca, y es poderoso sobre todas las cosas, puesto que fue testigo de los milagros sobrenaturales de María, que las bendiciones y la paz de Dios sean con ella. Por eso invocó suplicándole a su Señor en ese momento, y estaba seguro de la respuesta a su plegaria, aunque solía suplicarle a Dios eso antes, pero sin embargo, lo que dificultaba su certeza la respuesta de su plegaria fue el hecho de que su esposa se había vuelto estéril, menopáusica sin menstruar. A pesar de que Zacarías, y debido a los milagros que tuvieron lugar ante él, como respuesta de Dios a la súplica de María, no encontramos a Zacarías intercediendo en su súplica a su Señor mediante la Virgen María, para que ella suplicara a Dios que le diera una buena descendencia, puesto que sabe muy bien que eso es una asociación a Dios. Más bien, invocó directamente a Dios. Es allí cuando Zacarías invocó a su Señor con la certeza de que Él le responderá a sus plegarias sin la menor duda, como respondió a las plegarias de la Virgen María, a pesar de la falta de condiciones y causas físicas naturales, y dijo Dios el Todopoderoso. Entonces Zacarías suplicó a su Señor y dijo, Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti, realmente tú eres el que atiende las súplicas. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando en el lugar de oración. Dios te anuncia la buena noticia del nacimiento de Juan, que será confirmador de una palabra de Dios, Señor, casto, un profeta y de entre los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo es que voy a tener un hijo si he alcanzado ya la vejez y mi mujer es estéril? Dijo, así es, Dios hace lo que quiere. Dijo, Señor mío, dame una señal. Dijo, tu señal será durante 3 días, no podrás hablar a la gente excepto por señas. Invoca mucho a tu Señor y ora mañana y tarde. Y cuando dijeron los ángeles, María, Dios te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de los mundos. María, dedícate por entero al servicio de tu Señor y póstrate e inclínate con los que se inclinan. Estas son noticias del oculto que te inspiramos. Tú no estabas con ellos cuando echaron a suerte con sus plumas, para saber cuál de ellos sería el que se encargue de cuidar a María, ni estabas allí cuando discutieron. Cuando dijeron los ángeles, María, Dios te anuncia una palabra procedente de él,
cuyo nombre será Jesús el Mesías, hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad a Dios. En la cuna y siendo un hombre maduro hablará a la gente, y será de los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Dijo, así será, Dios crea lo que quiere, cuando decide un asunto le basta decir, sé y es. Y le enseñaré la escritura y la sabiduría, la Torá y la Biblia, y será un mensajero para los hijos de Israel, y les dirá, he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor, voy a crear para vosotros a partir del barro algo con forma de ave. Soplaré en ello, y será un ave con permiso de Dios, y sanaré al ciego y al leproso, y daré vida a los muertos con permiso de Dios, y os diré sin verlo lo que comáis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes en ello, tenéis un signo, soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá, y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor, así pues, temed a Dios y obedecedle, Dios es mi Señor y el vuestro, adoradle, esto es un camino recto. Verdades son las palabras del Señor. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. En cuanto al profeta de Dios Zacarías, en la misma tarde del día que invocó a Dios suplicándole tener un hijo fiel servidor de Dios, esa noche le pidió a su esposa que tuvieran una relación sexual. Él le dijo, para que Dios nos conceda de parte de él un siervo fiel y justo. Ella sonrió y dijo, no hay desesperación de la misericordia de Dios. Así que la esposa del profeta de Dios Zacarías accedió a la petición. Así que Dios les concedió a Juan. Pasaron 3 meses y un día mientras él estaba de pie rezando en el mihrab del templo, después de que terminara su rezo con la súplica del qunut en la oración del alba. Entonces los ángeles entraron en el mihrab del templo, y el arcángel Gabriel se le presentó tomando la apariencia de un hombre completo. Luego completó su oración del alba, y el arcángel Gabriel dijo, que la paz y la misericordia de Dios sean contigo. Él contestó, y que la paz y la misericordia de Dios sean contigo también. El arcángel Gabriel dijo, oh Zacarías, te anunciamos la buena nueva de un muchacho que se llamará Juan, sin homónimos en el pasado. Aquí se quedó asombrado, porque en ese momento se había olvidado que había suplicado a su Señor, estando seguro de la respuesta, aunque su mujer era estéril, menopáusica y no menstruaba. Pero lo encontramos en el libro, que cuando los ángeles le trajeron buenas noticias, la certeza que tenía entonces no es la misma que tuvo en el momento en el que invocó a Dios el día en que presenció los milagros de la Virgen María. Es por eso que se quedó asombrado. ¿Cómo es que tendrá un hijo siendo su mujer estéril y habiendo llegado él, a causa de su edad, a la decreptud? Pero la respuesta a su asombro descendió revelada con el arcángel Gabriel y los ángeles. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, en el conocimiento del oculto de que Zacarías se sorprenderá de eso, y Dios Todopoderoso dijo, Zacarías, te anunciamos la buena nueva de un muchacho que se llamará Juan, sin homónimos en el pasado. Señor, dijo, ¿cómo puedo tener yo un muchacho siendo mi mujer estéril, y yo un viejo decrépito? Así será, dijo, tu Señor dice, es cosa fácil para mí, ya te ha creado antes cuando no eras nada. Dijo, Señor, dame un signo. Dijo, tu signo será que estando sano, no podrás hablar a la gente durante 3 días. Entonces salió del templo hacia su gente, y les significó que debían glorificar mañana y tarde. Verdades son las palabras del Señor. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Y esto fue un preludio del gran milagro para María, que las oraciones y la paz de Dios sean con ella. Eso es quedarse embarazada sin que un hombre la tocara, sin que sea una ramera, sino con las palabras de Dios sé y es. Al mismo instante se quedó embarazada y dio luz en el mismo día, y no fue una petición de María, que la oración de Dios y la paz sea con ella, pero fue una petición de su madre, y Dios escuchó y respondió la súplica de la madre de la Virgen María. Puesto que ella quiso un varón, entonces dio luz a una hembra, pero Dios puso a prueba su certeza y su pensamiento acerca de Dios. Es como si su súplica no fuera respondida por Dios. Cuando ha parido a una hembra, y un varón no es como una hembra, pero ella pensó que Dios le había respondido a su pedido. Pero tal como quiso él, gloria a él. Por eso dijo, y Dios sabe mejor lo que he parido. Así quizás Dios ponga en ella lo bueno para su religión. Y dijo Dios Todopoderoso, cuando dijo la mujer de Emrán, la madre de María, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre, para que se dedique exclusivamente a tu servicio, libre de las obligaciones del mundo, acéptalo de mí, verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. Y una vez hubo parido dijo, Señor mío, he dado luz a una hembra, y bien sabía Dios lo que había parido. Y no es el varón como la hembra, la he llamado María, a ella y a su descendencia los refugio en ti, del lapidado Satanás. Verdades son las palabras del Señor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Entonces el varón es Jesús el Mesías, hijo de María, en respuesta a la súplica de la madre de María, quien deseó haber dado luz a un varón, para servir y beneficiar a la religión de Dios, y no es el varón como una hembra, ya que su esposo Emrán, hijo de Jacob, murió mientras ella estaba embarazada, a pesar de que Dios le respondió, pero a su manera milagrosa posterior, debido a su convicción de que Dios escuchó y respondió su súplica. Dado que la mujer de Emrán le había ofrecido a Dios lo que estaba en su vientre exclusivamente para su servicio. Así que Dios aceptó de ella su súplica, dado que Él es el omniyente y el omnisapiente, y dijo Dios el Todopoderoso. Y cuando dijeron los ángeles, María, Dios te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de los mundos. María, dedícate por entero al servicio de tu Señor, y póstrate e inclínate con los que se inclinan. Estas son noticias del oculto que te inspiramos. Tú no estabas con ellos cuando echaron a suerte con sus plumas, para saber cuál de ellos sería el tutor de María. Ni estabas allí cuando discutieron, cuando dijeron los ángeles, María, Dios te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad a Dios. En la cuna y siendo un hombre maduro, hablará la gente y será de los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Dijo, así será, Dios crea lo que quiere, cuando decide un asunto le basta decir, sé y es. Y le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torá y la Biblia, y será un mensajero para los hijos de Israel y les dirá, he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor, voy a crear para vosotros a partir del barro algo con forma de ave, soplaré en ello y será un ave con el permiso de Dios. Y sanaré al ciego y al leproso, y daré vida a los muertos con permiso de Dios, y os diré sin verlo lo que comáis y lo que guardáis en vuestras casas, si sois creyentes en ello tenéis un signo. Soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá, y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor, así pues, temed a Dios y obedecedle. Dios es mi Señor y el vuestro, adoradle, esto es un camino recto. Y cuando Jesús notó rechazo en ellos, dijo, ¿quién defenderá conmigo la causa de Dios?
Entonces dijeron los más íntimos de los discípulos: nosotros somos los defensores de Dios, en Dios creemos, da testimonio de que estamos sometidos. Verdades son las palabras del Señor. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Y les anuncio las buenas nuevas a toda la gente del mundo de la venida del Hafid de Adán, Jesús hijo de María, que la paz y la misericordia de Dios sea con ellos. Tal vez a uno de los preguntantes le gustaría decir: entonces, ¿cómo puede ser el Mesías Jesús hijo de María un Hafid de Adán, cuando no es de su descendencia, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso? Verdaderamente Jesús ante Dios es como Adán, lo creó de la tierra y luego le dijo sé y fue. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم.
Luego responde a los preguntantes el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, digo, el Hafid es el nieto, es el hijo de tu hija, no el hijo de tu hijo. En cuanto a los Benín, son los nietos varones que aportan tu descendencia, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Y Dios ha hecho de vosotros mismos parejas, e hizo de vuestras esposas Benín y Hafada, y os provee con cosas buenas. ¿Es que van a creer en lo falso negando la gracia de Dios? Verdades son las palabras del Dios. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. Dado que el hijo lleva la descendencia de su padre, en cuanto a la hija lleva la descendencia del yerno, de acuerdo con las palabras de Dios, y él es quien creó a un ser humano a partir del agua, y le dio Nasaban y Sehra por matrimonio. Tu Señor es poderoso, verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el poseedor del conocimiento de todo el libro y el juicio certero, el que habla con la verdad, el califa de Dios sobre todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.